¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El Frente de Defensa de la Amazonía aplaude la decisión de la Corte Constitucional al ratificar la sentencia en contra de la petrolera estadounidense Chevron. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, amigos, muy buenas tardes. Los 9.500 millones de multas servirán para indemnizar a más de 30.000 afectados por la contaminación. Aquí el detalle. Fueron más de 25 años de lucha que concluyen con el fallo de la Corte Constitucional a favor del Ecuador. La petrolera estadounidense Chevron tendrá que cancelar 9.500 millones de dólares por los daños causados en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Sin embargo, para los afectados, la lucha no termina allí. El siguiente paso será lograr que la petrolera cumpla con la sentencia, por lo que el Ecuador ya presentó una apelación ante la Corte Suprema canadiense. Con ello esperan se dé paso a un embargo de bienes que cubra el valor de la sentencia. Estimamos que por los asuntos que se trata y por los derechos que versa, la Corte Suprema de Canadá va a conceder la apelación. Tenemos la posibilidad de que solo en Canadá podamos cobrar el 100% de la sentencia. Los daños ambientales producto de las operaciones de Chevron entre 1964 y 1990 en la selva ecuatoriana han afectado a más de 30.000 personas, que por estar en contacto directo con el crudo y los químicos han desarrollado varios tipos de cáncer. 800 personas muertas con cáncer registrado. El índice de cáncer más alto de América Latina y posiblemente del mundo está en Orellana y Sucumbíos. No obstante, Chevron insiste en que la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana es inejecutable y fraudulenta. A través de su asesor de comunicación, James Craig, manifestó: Chevron continuará trabajando a través de cortes internacionales para exponer y responsabilizar a los individuos involucrados en el fraude judicial y extorsión contra la compañía. No huyas de la justicia. Tienes que dar la cara Chevron Texaco aquí en el Ecuador. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y el superintendente de bancos, Cristian Cruz, deslindó toda responsabilidad en las acusaciones que forman parte de su informe de evaluación y asegura que no son de su competencia, especialmente las relacionadas con el control al IES. Freddy Paredes informa. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, en el marco de la audiencia pública en la que expuso los argumentos de defensa frente al informe de evaluación del Consejo de Participación Transitorio, desvirtuó todas las acusaciones en su contra. Dijo que la superintendencia de bancos cumplió, supervisó y actuó. Acerca de la eliminación de los registros contables del IES correspondiente a la deuda que mantiene el Estado por los servicios de salud a los jubilados y jefas del hogar, a mí se me ha querido imputar diciendo que la Contraloría General del Estado inició esas acciones de control por una inacción de la superintendencia de bancos. 2 años antes de que Cristian Cruz llegue a ser superintendente encargado y 3 años antes de que inicie el periodo que ustedes están evaluando, la Contraloría ya hizo el proceso de auditoría al proceso de deuda. Cristian Cruz en todo momento dijo que no es competencia de la superintendencia de bancos las acusaciones o imputaciones que se le presenten en el informe de evaluación. Se quejó de que se han vertido mentiras y hasta injurias en su contra. En el informe se nos dice cuáles van a ser las causales por las cuales voy a ser cesado. No creo que en el informe de investigación se le pueda decir al superintendente de bancos ya porque le van a cesar. El superintendente se tomó algo más de 30 minutos ofreciendo disculpas a los consejeros, luego de lo cual terminó la audiencia. El Consejo tendrá 5 días hábiles para emitir su pronunciamiento respecto de la evaluación. Luego vendrán 3 días más para que el superintendente pueda apelar esta decisión antes de que el Consejo de Participación Transitorio dé a conocer su resolución definitiva sobre el tema. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió una prórroga para la presentación del informe sobre el juicio político contra el superintendente de bancos, Cristian Cruz. El documento, que debe ser sometido a votación, recomienda que el juicio pase al Pleno. Cristian Cruz está bajo la lupa de la Asamblea Nacional y el borrador que han realizado los legisladores sobre el juicio político en su contra concluye que sí existió incumplimiento de funciones. Especialmente en lo que tiene que ver la eliminación de la deuda del Estado con el IES por parte de Richard Espinosa y en lo que tiene que ver también
a la falta de presentación de balances y estados financieros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero aún hay dudas sobre las atribuciones que tuvo el superintendente de bancos en ese caso. Hay contradicciones en la valoración de las acusaciones 1 y 2 que aparentemente tendrían la carga de la prueba hacia la recomendación de un proceso de juicio político, de manera que una vez que desvanezcamos esto podríamos definir. Es importante valorar objetivamente las pruebas. La fiscalización, el control político debe buscar ante todo que brille la verdad y la justicia. El borrador debe ser nuevamente conocido y votado en la comisión, pero el plazo para realizarlo vence este miércoles. Sin embargo, la presidenta de la comisión ya solicitó la prórroga. El sustento legal, el fundamento legal está bien argumentado y en ese sentido el día de hoy podíamos tranquilamente votar ese informe, pero más me parece a mí de que lamentablemente en esa comisión se han acostumbrado a esperar lo que resuelva otro organismo, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana. Según Tello, la votación podría realizarse este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El activista político Fernando Villavicencio entregó en la Fiscalía General del Estado información sobre la operación Hotel en Londres. Villavicencio señaló que se utilizaron recursos públicos para la estancia y trabajos de espionaje del hacker Julian Assange. Paul Coello informa. El activista político Fernando Villavicencio entregó información sobre la operación Hotel en Londres, que involucra al hacker Julian Assange. Villavicencio reveló que se utilizaron recursos públicos para la contratación de empresas de espionaje que Assange lo requería. Estamos hablando de más de 6 millones de dólares que involucrarían solo el uso de gastos especiales para actividades de inteligencia y seguridad de Julian Assange, el uso de recursos públicos de la Cancillería, que son centenares de miles de dólares autorizados por Ricardo Patiño y la ex embajadora Ana Albán. Villavicencio mencionó además que posee información sobre la contratación de seguridad para la familia del exmandatario Rafael Correa y del hacker Julian Assange. Son más de 6 millones de dólares que se habrían gastado. Villavicencio además solicitará a la Fiscalía General del Estado que involucre en el caso Hotel en Londres a otros funcionarios del régimen anterior. Seguimos informando en 24 horas. Ya hay fecha para la audiencia de apelación de la sentencia de 17 años que pesa contra Carolina Astudillo, la exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, quien está prófugo y llamado a juicio por lavado de activos en el caso Odebrecht. Tras la suspensión de una primera diligencia, se estableció el próximo 31 de julio como nueva fecha. Su defensa insistirá. Y para Carolina Astudillo, la exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, sentenciada a 17 años, ya hay una fecha determinante para intentar cambiar el dictamen. Inicialmente la audiencia de apelación se había establecido para este lunes, pero fue suspendida. El juzgado escuchará a su defensa el próximo 31 de julio. Tenemos buenas expectativas. Hemos visto que la justicia se desenvuelve en otro medio, más libre. Astudillo fue detenida hace 1 año 7 meses y sentenciada el pasado diciembre por el delito de lavado de activos. A ella se le atribuyó haber sido la firma autorizada en la cuenta de la que provino una transferencia para Carlos Pareja Yanuseli, primo de su jefe Carlos Pareja Cordero. Los hechos que se le atribuyen a Carolina en realidad no constituyen una infracción penal. El Código Penal determina por el delito de lavado de activos una pena de hasta 15 años, pero en su caso se estableció agravantes, por lo que fue condenada a 17. Capaco, de quien era su secretaria, actualmente está en libertad en Perú junto a su hijo, y Capaya, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, fue sentenciado a 5 años por cohecho y a 6 por asociación ilícita. Marcelo Odebrecht, que lideró la corrupción internacional, no tiene la sentencia de Lorena Astudillo. El vicepresidente de la República, que lideró la corrupción de los sectores estratégicos de un país, no tiene la sentencia de Carolina Astudillo. A lo largo del proceso, la defensa de Astudillo ha solicitado arresto domiciliario y un habeas corpus. Incluso recibió la promesa de un indulto legislativo por parte de quien era presidente de la Asamblea, José Serrano. Finalmente, su situación se analizará en 2 semanas en la Corte Provincial de Justicia. Dayana Monroy, 24 horas.
A una semana de que concluya la instrucción fiscal que determina el secuestro en Colombia al activista político Fernando Balda, la Fiscalía continúa recibiendo versiones sobre el caso. Uno de los señalados por el agente Chicaiza es el excomandante de la Policía Nacional, Diego Mejía, quien no quiso pronunciarse por su versión. Además, fueron citados los involucrados Juan Carlos y Fernando Piñeiros, quienes, según Chicaiza, fueron agentes de la Secretaría de Inteligencia que participaron en el secuestro. Una segunda ampliación de versión, y lo que voy a hacer es lo mismo, acogerme al derecho de ciencia porque no sé nada del tema. Aquí estamos, mi hermano y yo, no sabemos nada del tema, y estamos abiertos y aperturados para la prensa, para la justicia y para todo lo que necesiten con lo que respecta a nosotros.